así que es un gozo estar con vosotros en esta mañana y como es el día de la Reforma, pensaba que sería interesante empezar con un pequeño examen de la historia de la Iglesia. ¿Habéis traído boli y papel? Bueno, algunos sí, ¿eh? Vale, pues os voy a leer una cita de un personaje importante de la Reforma y me vais a decir quién la dijo, ¿de acuerdo? Aquí, la cita. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quiso que la vida entera de los creyentes fuera arrepentimiento. ¿Os suena? ¿Quién lo dijo? Lo escribió en alemán, eso es una pista. Un joven monje alemán, Martín Lutero. Y esta cita que os acabo de leer fue su primera de las 95 tesis que colgó ahí en la puerta de la iglesia de Wittenberg el día 31 de octubre en el año 1517. Y de esta cita pues podríamos hablar mucho, pero a mí me llama la atención la siguiente pregunta. Lutero dijo que la vida entera de los creyentes debería ser de arrepentimiento, que el arrepentimiento es central en la vida del creyente. Pues si toda la vida cristiana debe ser arrepentimiento, ¿no será también el arrepentimiento una condición para la justificación? No sé si lo habéis pensado alguna vez. ¿Qué dijo Lutero acerca de la justificación y los demás reformados? Que la justificación es por la fe sola. Pero luego en esta tesis dice que toda la vida del creyente debe ser arrepentimiento. ¿No será que la justificación también nos llega por el arrepentimiento? ¿La justificación será por la fe y el arrepentimiento? Pues esta pregunta se vuelve aún más urgente cuando leemos ciertos textos bíblicos que nos hablan de la importancia del arrepentimiento. Como por ejemplo en Hechos 2, pensar en este primer sermón después de Pentecostés. Pedro predica un sermón y unas cuantas personas están afectadas y sienten el peso de su pecado y le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2, 23. ¿Es necesario arrepentirnos para recibir el perdón y la aceptación para con Dios? ¿Es el arrepentimiento alguna condición para la justificación? Pues vamos a dejar que esta pregunta nos guíe en esta mañana. Vamos a intentar contestarla. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es definir bien qué es el arrepentimiento. Cuando Pedro pide a sus oyentes que se arrepienten, ¿qué les está exigiendo exactamente? Pues podemos definir el arrepentimiento según unos 3 elementos que un arrepentimiento auténtico tiene que incluir. El arrepentimiento auténtico bíblico se compone de 3 elementos. Hay un elemento intelectual, hay algo que tenemos que saber. Hay un elemento emocional, podríamos decir, hay algo que debemos sentir. Y hay un elemento de decisión, tenemos que tomar una decisión para arrepentirnos. Entonces, en primer lugar, elemento intelectual. ¿Qué es lo que tenemos que saber para arrepentirnos? Pues muy sencillo. Tenemos que conocer nuestro pecado y culpa. Para arrepentirnos tenemos que conocer nuestro pecado y culpa. Hay una confesión histórica que brota de la Reforma, que seguro que la conocéis, se llama la Confesión Bautista de Londres del año 1689. ¿Os suena? Bueno, es un documento que resume muy fielmente las enseñanzas de la Biblia. Y el capítulo 15 tiene un párrafo, el tercer párrafo, si lo queréis buscar en casa, que habla del arrepentimiento y dice que el arrepentimiento incluye la consciencia de las múltiples maldades de uno mismo. Las múltiples maldades del pecado de uno mismo. Esto nos suena muy divertido, ¿verdad?
Pero es cierto que para poder arrepentirnos tenemos que saber que hemos pecado contra Dios. Eso es importante porque en nuestro hablar cotidiano usamos la palabra arrepentir, arrepentirse, arrepentirme de diferentes maneras y no pasa nada. Pero tenemos que saber que a veces, como la usamos, no es la misma manera que se usa la palabra en la Biblia. Y os pongo un ejemplo muy fácil de entender. Hace un tiempo fui a comer con un amigo mío y nos sentamos y pedimos el menú y tal. Y cuando trajeron el segundo plato, os explico qué pasó. A mí me trajeron un plato así de grande con una porción así de pequeña. Uno de estos platos gourmet, con decoración, todo muy bonito, pero con poco alimento. Y a mi amigo le trajeron el churrasco, a la brasa, con patatas. Y en este momento me arrepentí. ¿Uso bien la palabra? Bueno, en cuanto al uso castellano, cotidiano, sí, pero claro, pequé en pedir el plato gourmet. ¿Fue un pecado? No, de hecho, según cómo va mi cuerpo y tal, quizás fue la decisión más responsable. No pequé, pero sí que en este momento pensé, qué decisión errónea, más errónea que acabo de tomar. Me arrepiento. Pero claro, el arrepentimiento en el sentido bíblico, en Hechos 2:38, resulta necesario no por decisiones equivocadas, sino por decisiones pecaminosas. ¿Entendéis la diferencia? El arrepentimiento se vuelve necesario por decisiones, y no solamente decisiones, sino también hechos, palabras, pensamientos, actitudes pecaminosos. Debido a todo esto, tenemos que arrepentirnos. Nos arrepentimos delante de Dios por haberle ofendido a Él, no por nuestros errores, sino por nuestros pecados. Y aquí un punto de énfasis que es importante, que he dicho que para arrepentirme yo tengo que conocer mi pecado y mi culpa. Las dos cosas. Esto es un matiz importante. El arrepentimiento verdadero no viene acompañado de excusas. Somos muy buenos en excusarnos, todos. Os voy a poner un ejemplo. Los que tenéis hijos, lo habéis visto muchas veces. Esto pasa en casa de los Layton demasiado a menudo. A un hermano que le veo pegando al otro, le digo, pero no le pegues. Ah, pero tenías que haber visto cómo me pegó a mí antes. ¿Sí? Son pequeños abogados nuestros hijos. Yo a veces cuando me preocupo por la situación económica pienso, bueno, que tengo 5 hijos, alguno será abogado, ganará mucho dinero y pagará mi jubilación. Es que son pequeños abogados. Pero no he venido aquí en esta mañana a criticar a los niños. ¿De dónde aprenden los niños a excusarse de esta manera? A esquivar, a poner excusas. ¿De dónde lo aprenden? Pues de los padres. Pues sí, a mamá le hablé mal, pero tenías que haber escuchado lo que me dijo a mí antes. O no sé, hice X, pero es que he tenido un mal día. ¿Verdad que somos expertos a la hora de excusarnos y no reconocer nuestra culpa? A menudo estamos dispuestos a reconocer que hemos obrado mal, pero nos cuesta más asumir la responsabilidad. Pero el arrepentimiento verdadero no esquiva la acusación. No trata de pasar la culpa a otras personas o a las circunstancias. Para arrepentirnos, tenemos que, primero, conocer, saber que hemos pecado y también reconocer que somos culpables delante de Dios por ello. Entonces, este es el primer elemento, el elemento intelectual, lo que tenemos que saber para arrepentirnos. Pues después hay un elemento emocional, porque el mero conocimiento del pecado no es en sí el arrepentimiento. Cuando me doy cuenta de mi pecado, debería haber un cambio emocional en mí. Debería sentirme triste.
Pero debería sentirme triste no por las consecuencias. A menudo estamos dispuestos a reconocer que hemos hecho algo malo y estamos muy tristes, pero por lo que viene después, las consecuencias. Como el joven que acude al examen con su chuleta y el profesor le pilla haciendo trampas en el examen y después se pone muy triste porque le han pillado y va a suspender la asignatura. Esta no es la tristeza del arrepentimiento auténtico. O la persona que hace algo, no sé, vergonzoso y piensa, qué triste estoy. ¿Por qué? Porque ya están hablando de mí en Instagram o no sé dónde, se ha hecho público, mi reputación está destrozada, qué triste estoy. Esta no es la tristeza que acompaña el arrepentimiento verdadero. No estoy diciendo que debemos disfrutar de las consecuencias de nuestro pecado, no es así. Pero sí debemos sentir una tristeza por haber ofendido a Dios. ¿Soy aguafiestas? Lo podría parecer, quizás si hubiera aquí en esta mañana un experto en estrategias para hacer crecer la iglesia, diría, a ese predicador no le invites más. Eso es muy triste, esto no es divertido, pero os digo una cosa. El pasaje que hemos leído antes, 2 Corintios, nos habla de una tristeza que es buena. Una tristeza que es bendición. Una tristeza que acompaña la reconciliación, la restauración con Dios. Y esta tristeza es la que Dios nos exige en el arrepentimiento. ¿Qué dice 2 Corintios 7, 9 y 10? Lo voy a leer nuevamente. Dice Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Aquí está la clave. Porque habéis sido contristados según Dios. Es una buena tristeza esta. Para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ahí está. Esta tristeza buena. Pero hay otro tipo de tristeza. La tristeza del mundo produce muerte. Y hemos hablado de 2 tipos de tristeza. Un tipo que es por las consecuencias del pecado y el otro tipo por haber ofendido a Dios, ¿no? Una tristeza mala y una tristeza buena. Y llevan a 2 fines muy distintos. Y eso lo vemos ilustrado al final o hacia el final del Evangelio de Mateo. Final del capítulo 26, al principio del capítulo 27, Mateo nos habla de 2 personas que traicionan a su Señor Jesucristo, 2 personas que se ponen muy tristes, pero 2 personas que llegan a fines muy diferentes. ¿Sabéis de quién estoy hablando, verdad? En primer lugar, Judas, es curioso, Mateo 27:3 dice que Judas lamentó profundamente haber entregado a Jesús. Estuvo muy triste, tuvo remordimientos. Claramente lamentaba su decisión, pero en vez de salvarse, se suicidó. Y en cambio, Mateo 26, sobre el versículo 75, vemos que Pedro, al darse cuenta que ha traicionado a Jesús, llora amargamente. Lamenta su decisión. Pero ¿cuál es la diferencia? Él vuelve a Jesús y luego es restaurado. Entonces, los 2, tanto Pedro como Judas, se sintieron mal, avergonzados, e incluso yo diría culpables, ambos. Pero a diferencia de Judas, Pedro estuvo triste porque había dañado su relación con Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque vuelve a Jesús después. Entonces, esto nos lleva al tercer elemento de un arrepentimiento auténtico. Hemos dicho que tenemos que saber que hemos pecado y somos culpables delante de Dios. Debemos sentirnos tristes, pero en el buen sentido,
tristes por haber ofendido a Dios. Y esto nos lleva a una decisión de dejar atrás este pecado y volvernos hacia Dios buscando el perdón y con el propósito de caminar en obediencia delante de Él. El arrepentimiento para vida y salvación también requiere esta decisión. Y así fue con Pedro. Decidió volver a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Le perdonó. Le restauró al lado del mar de Tiberias, Juan 21, vemos que Jesús le perdona y Pedro es restaurado. Ahora, 3 elementos. Tenemos que saber, tenemos que sentir, tenemos que tomar una decisión y ahora os voy a dar un bonus. ¿Sí? Me siento generoso en esta mañana. Un bonus, ¿qué os parece? Vale, esto no es técnicamente parte del arrepentimiento, pero es importante. ¿Cómo sabemos que el arrepentimiento de Pedro fue auténtico? ¿Cómo lo sabemos? No fue solamente un arrepentimiento de palabras. Perdona Jesús, perdóname, y luego voy y hago lo que me da la gana. No fue un meramente arrepentimiento de palabras, porque ¿qué hizo Pedro a lo largo de su vida después? No perfectamente, pero siguió a Jesús, sirviéndole fielmente hasta la muerte. Fijaos, el arrepentimiento verdadero es interno. Conocimiento, emociones, una decisión, pero da frutos. Igual que la fe, se manifiesta en lo externo. ¿Debería yo, si estoy arrepentido, hacer obras de arrepentimiento? Vale, eso es importante. Os he explicado la teoría y ahora os voy a poner un ejemplo que espero que os ayude a acabar de consolidar lo que hemos dicho. Lo llamo el ejemplo del sofá. Y creo que lo vi por primera vez en un libro de R.C. Sproul, pero no estoy seguro. Lo que sí, sé que no lo he inventado yo, pero me gusta, me ayuda, así que os lo cuento. Imaginaos un marido que tiene un mal día y vuelve a casa, está de mal humor, y en vez de hablar y tratar a su esposa con el debido cariño, le hablan mal. Y es áspero con ella. Y ella, en respuesta, le envía al sofá. Esa noche duermes en el sofá. Ay, por cierto, esto no lo estoy aconsejando. Ya veo por qué David no me invita más a menudo, porque voy diciendo estas cosas. Esto es un ejemplo. Ahí está el marido durmiendo en el sofá. Debería arrepentirse, ¿sí o no? Para que su arrepentimiento sea auténtico, ¿cómo debería ser? Pues en primer lugar tiene que cobrar conciencia de lo que ha hecho. Ha dañado a su esposa. La ha ofendido y no solamente ha sido un desliz, un error, ha actuado mal, ha pecado contra ella. Y eso lo tiene que reconocer y asimilar la culpa sin excusas, porque si no se queda en el sofá. Siguiente, el hecho de reconocer que no ha actuado bien no es suficiente. Debería también estar triste. Pero no triste por las consecuencias, porque no sé cómo son los sofás en vuestras casas, pero digo que los sofás que tenemos nosotros, después de años de niños saltando, que tal, que cual, no son para dormir toda una noche, por lo menos yo con mi espalda, no. Pues imaginaos ahí al marido, le duele la espalda y está muy triste, pero en vez de subir para hablar con su esposa, coge las llaves, coge el coche y se va al hotel más cercano para pasar la noche en una cama de verdad. Fijaos, este tipo de tristeza no le sirve, le ayuda de su esposa, le aleja de su esposa. Él necesita tener una tristeza por haberse alejado de su esposa. Y esta tristeza auténtica le lleva, en tercer lugar, a tomar una decisión. Voy a subir al cuarto, voy a hablar con mi esposa, le voy a pedir perdón y le voy a decir que intentaré no hacerlo más. Ahora el hombre está arrepentido, ¿sí o no? ¿Cómo sabrá su esposa, no obstante, aquí está el bonus, cómo sabrá su esposa si ese arrepentimiento es auténtico o no? Pues a ver el día siguiente.
y el otro, y a ver si el hombre se esfuerza a tratarle bien. Fijaos que este ejemplo del sofá yo creo que nos ilustra bien el arrepentimiento que Pedro exigía de sus oyentes el día de Pentecostés. Ahora, con el arrepentimiento definido podemos volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Es necesario el arrepentimiento para la justificación? Sí, pero tenemos que matizar. En primer lugar, ¿qué es la justificación? La justificación es esta declaración divina. Dios declara, tú te perdono y te veo, te considero, te tomo por justo porque Cristo fue justo en tu lugar. Esa es la justificación. Y el día de la Reforma vale la pena explicarla otra vez, ¿verdad? Esta justificación, esta declaración divina, ¿es necesario arrepentirse para recibirla? En dos sentidos no y en un sentido sí. En primer lugar, el arrepentimiento no te hace digno de que Dios te acepte como justo. Arrepentirte no te convierte en justo. Eso es importante. El arrepentimiento no es lo que te hace digno, lo que te hace merecedor de estar en la presencia de Dios. Podemos estar en la presencia de Dios porque otro fue merecedor y digno en nuestro lugar, y este otro es Jesucristo. Mira lo que dice Pablo, esto está en Filipenses 3. Os aseguro que Pablo estaba muy arrepentido de haber perseguido la iglesia, de haber perseguido a Cristo mismo, muy arrepentido, muy triste, muy decidido dejar esto atrás para seguir a su Señor. Pero en ningún momento pensaba Pablo que su arrepentimiento le haría digno de entrar en la presencia de Dios. En ningún momento. Mira lo que dice Filipenses 3:9. Y Pablo dice, quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, que es sobre la base de la fe. Dios nos acepta, pero no porque nos hemos convertido en buenos por habernos arrepentido. El arrepentimiento no sirve esta función. Estamos delante de Dios y nos recibe, nos acepta en amistad solo porque Cristo murió y obedeció en nuestro lugar. Nada más. Y esto nos lleva al segundo matiz que tenemos que decir, que el arrepentimiento no es tampoco el instrumento que recibe la justificación. ¿Qué quiero decir con esto? La fe, la justificación es por la fe, dice la Biblia. Esto significa que la justificación, este beneficio de Cristo te llega por la fe. La fe es como un canal o es un cable que enchufas a Cristo y tú recibes todas las bendiciones suyas por medio de esta fe. Es un instrumento. Y el arrepentimiento no lo es. Fijaos que la Biblia no dice en ningún lugar, sois justificados por el arrepentimiento. No. Es siempre y solo por la fe. Y esto tiene mucho sentido. Si paras a pensarlo, la fe es la única actitud, la única disposición a la cual Dios da su salvación. Porque la fe es la única actitud que podemos tener que le dice a Dios, yo no puedo, no tengo nada que darte, necesito que tú lo hagas todo. Y la fe es como la mano vacía del mendigo que se extiende para recibir ese donativo. No hay dinero en la mano, está vacía. Solo la fe habla así a Dios. Y es a la fe que Dios responde dando la justificación y las demás bendiciones de Cristo. Por esto la justificación es por la fe sola. El arrepentimiento es diferente. Ahora bien, he dicho que el arrepentimiento es necesario. Y lo es. No es tu dignidad delante de Dios, no es el instrumento a través de la cual recibes las bendiciones de Cristo, sino que es una evidencia necesaria de tu fe. Tú puedes decir, yo confío en Cristo, pero si no estás arrepentido, no es verdad.
el arrepentimiento es necesario. ¿Por qué? Como dijeron los reformados, la justificación es por la fe sola, pero no una fe que está sola. No es una fe de meras palabras, una profesión de fe vacía. Sí, yo creo, sin ningún cambio en tu vida. Si la fe es auténtica, tiene que haber evidencias. Y una de esas evidencias es el arrepentimiento. Y esto no es difícil de entender. Podemos decirlo así. ¿Qué tipo de fe podría tener una persona que no conoce su pecado? Yo no soy pecador. ¿Qué tipo de fe puede tener esa persona? No es una fe auténtica. ¿Qué tipo de fe podría tener una persona que no está triste por haber ofendido a Dios? Una fe falsa. ¿Qué tipo de fe tendría una persona que no desea dejar atrás el pecado y reconciliarse con Dios? Una persona así solo puede tener una fe falsa, una fe de palabras, una fe que es como un tipo de seguro de incendios, que sirve como una red de seguridad para que no vaya al infierno. Fijaos, esta es tristeza por las consecuencias del pecado, pero no por haber ofendido a Dios. Una fe verdadera, en cambio, siempre va acompañada por el arrepentimiento, porque sabe que necesita el perdón y lo que más desea es disfrutar de la comunión con Dios. Desea la reconciliación. Así que, en resumen, el arrepentimiento es necesario como una evidencia de una fe auténtica. ¿Vale? Hasta aquí, bien, ¿no? Espero. Aplicaciones. Vamos a dar 3 pequeñas aplicaciones en conclusión. En primer lugar, el arrepentido, eso lo puedo preguntar a modo de examen, a ver si hemos entendido. El arrepentimiento será puntual. Una vez, me arrepentí y ya está. ¿Será puntual? No. Bueno, como la cita de Lutero que leímos antes, es toda la vida cristiana debe caracterizarse por el arrepentimiento. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que tenemos que confiar en Jesús cada día. Seguimos pecando. Esa fe que levanto la mano una vez y ya estoy salvo, que no sé qué, no sé cuántos. No, la fe tiene que continuar en el tiempo porque nosotros continuamos dependiendo de Cristo, porque seguimos pecando. Así que debemos seguir arrepintiéndonos. Si pecamos cada día, deberíamos arrepentirnos cada día también. Es toda la vida. Lutero lo dijo muy bien en esa primera tesis. En segundo lugar, me da la sensación que no estamos muy arrepentidos. Y me incluyo. No solemos pensar mucho en nuestro pecado, andamos distraídos con muchas cosas, no estamos muy tristes, no confesamos como deberíamos. ¿Por qué? Pues yo diría que en gran parte es porque no hablamos mucho del arrepentimiento en nuestras iglesias. No tanto como deberíamos. Tal vez debería cobrar más protagonismo en nuestro discurso. Es otro ejemplo de Sproul. Un ejemplo de hace muchos años. Él dijo, no recuerdo dónde, pero criticaba o lamentaba el estado de la predicación evangélica en los Estados Unidos. Esto hace como 3 décadas. Recuerdo escucharle decir esto en un mensaje. Y decía que estaba como cansado y harto de estos sermoncitos que se predican en las iglesias, con anécdotas y con bromas y con consejitos prácticos de sentido común. Claro, según Sproul, esto no produce cambio. Y él dijo que el ejemplo es este, que para un matrimonio que está en crisis, más le vale, más que 10 sermones con consejos prácticos acerca de un matrimonio, más le vale un solo sermón sobre el arrepentimiento. ¿Entendéis lo que quiso decir? Pensadlo.
Si el Señor nos concediera la gracia para arrepentirnos más y mejor, cuánta restauración, cuánta reconciliación, cuánta sanidad experimentaríamos en nuestros matrimonios, nuestras relaciones personales, en nuestras iglesias. Hermanos, el arrepentimiento es una bendición, es una gracia. Y esto me lleva al tercer y el último punto. Da igual lo que digo hasta ahora suena bien y bíblico, pero después en el descanso me quieres pillar y me quieres preguntar, ¿pero cómo? Sé que debería arrepentirme más, sé que debería sentirme más triste, sé que debería tomar esta decisión de volverme a Dios, pero es que no tengo ganas. ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿Esforzarme? ¿Ponerme la cara de arrepentimiento? Bueno, no. Hombre, tenemos que esforzarnos, pero yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es confiar. Tenemos que confiar. Después de pecar, cuando vuelves a Dios en arrepentimiento y fe, ¿qué es lo que ves? Ves a tu Salvador ahí con sus brazos abiertos, preparado para recibirte, para abrazarte otra vez. Es verdad que Dios es juez, detesta el pecado, lo odia. Pero cuando dejamos el pecado y volvemos hacia Dios en fe, lo que vemos es su cara de misericordia y perdón. Y volviendo a Lutero una vez más, conocéis un poco la historia de Lutero. Tuvo una lucha existencial antes de convertirse y llegó a decir que odiaba a Dios, porque solo veía esta cara de juez y pensaba que Dios me va a aplastar por mi pecado, hasta que se dio cuenta que Cristo hizo todo para conseguir su justificación. Y es entonces cuando Lutero entendía esta cara de misericordia y de perdón. Entonces, sí que Pedro manda a sus oyentes a arrepentirse, pero también es una invitación de parte de un Dios que nos ama, un Dios lleno de gracia y misericordia. Es una invitación de arrepentirte quizás por primera vez y recibir las bendiciones de Cristo, o si no, por la millonésima vez. Y eso no significa que cuando pecamos, que perdemos la salvación. Pero cuando pecamos, sí que dejamos de disfrutar de la misma manera la comunión con Dios. Esto nos pasa en nuestras relaciones también personales. Si yo te ofendo, pues durante un tiempo somos hermanos y tal, pero la relación no es la misma. ¿Qué ora David en el Salmo 51? Restáurame el gozo de tu salvación. Entonces, en esta mañana ahí está también la invitación, una vez más, de arrepentirnos para que el Señor restaure el gozo de nuestra salvación. Amén. Oremos. Señor, como hemos cantado en esta mañana, estamos agradecidos por tu palabra, por el poder que ejerce en nuestras vidas y por las verdades que tú nos explicas en ella. Gracias por lo que hemos visto, los textos acerca del arrepentimiento, sobre todo este texto de 2 Corintios 7, que nos ayuda a entender cómo debería ser nuestro arrepentimiento. Pero pedimos, Señor, que nos des gracia, que nos des ojos para ver lo bondadoso y misericordioso que eres para con nosotros, y que nos capacites para reconocer y asumir la responsabilidad de nuestro pecado, sentirnos tristes por haberte ofendido y tomar la decisión de dejar el pecado y volver hacia ti, buscando reconciliación y experimentando tu perdón. Pedimos que obres así en nuestras vidas para que podamos gozarnos más en ti y también gozarnos en relaciones más sanas entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.